¿Sabías que el tema de la verdad y el error contenido en la Sagrada Escritura fue un largo tema de debate en el campo de la Sagrada Escritura? Veamos qué tenemos que aprender sobre este tema de la mano de el profesor Luis Heriberto Rivas, especialista en Sagradas Escrituras. Dice así: como apareció en el apartado anterior, una de las consecuencias fundamentales del hecho de que la escritura sea inspirada por Dios es que la misma no puede mentir o errar, o dicho positivamente, cuanto dice es verdad. Sin embargo, hay distintas formas de entender esto. Por lo tanto, para analizar este problema en detalle, se enfocará el problema desde su historia. Durante un largo periodo, 16 siglos aproximadamente, nadie puso en duda esta cuestión. Era ampliamente reconocido que Dios era el autor de los textos sagrados y que por lo tanto, en la Biblia no puede haber error alguno. Sin embargo, entre los siglos XVI y XVII comenzaron a suscitarse los primeros problemas. Uno fue el caso de Galileo Galilei, que en 1564-1642, época en que vivió, no fue más que una expresión de esto. Este sabio descubrió en sus observaciones que la Tierra giraba alrededor del Sol. La Biblia, por otra parte, se expresa en forma que indica que es el Sol el que gira en torno a la Tierra. Esto lo podemos encontrar en el libro de Josué 10, 12, 13. ¿Estaba equivocado Galilea? ¿Estaba equivocada la Biblia? En repetidas oportunidades, el sabio afirmó la verdad absoluta de la Escritura, pero la dificultad se presentaba a la hora de la interpretación. El avance de las ciencias y su evidencia lanzaban desafíos a la verdad bíblica. En el siglo XIX, con el avance extraordinario de todas las disciplinas científicas y los hallazgos de la arqueología, se agudizó la situación. La crítica histórica, por ejemplo, comenzó a discutir los libros históricos. Las investigaciones históricas llegaban a la conclusión de que muchos acontecimientos no habían sucedido así como eran narrados en la Biblia, o sencillamente no habían sucedido. Los descubrimientos científicos, por otra parte, mostraban que muchas afirmaciones de la Biblia estaban lejos de ser exactas. Algunos autores quisieron salir de la dificultad proponiendo que solo algunas partes de las Sagradas Escrituras tenían la verdad. El cardenal Newman, por ejemplo, opinó que carecían de esta garantía de verdad las cosas dichas como de paso, las cosas sin mayor importancia. Otros pensaban que los relatos históricos o las cosas que no se referían directamente a la fe y a las costumbres no poseían esa garantía. Estas soluciones no eran aceptables. La encíclica Providentissimos Deus de 1893 del Papa León XIII propuso una primera respuesta. Es absolutamente ilícito limitar la inspiración solamente a algunas partes de la Sagrada Escritura, como también ceder que erró el mismo autor sagrado. Ni debe tampoco tolerarse el procedimiento de aquellos que para salir de estas dificultades no vacilan en sentar que la inspiración divina toca las materias de fe y costumbres y a nada más. Pero aclaró citando a San Agustín que no se debe tomar la Biblia como un manual de ciencias naturales. El Espíritu de Dios, que habla a través de los escritos sagrados, no ha querido instruir a los hombres en ese género de cosas que no tienen utilidad para la salvación. Fíjense, interesante este debate que ya tiene que ver con el avance de la ciencia, sobre todo en los últimos siglos, donde algunas verdades que se tenían como verdades irrefutables
contenidas en la Biblia. Hay que tener en cuenta también el conocimiento de los hombres a lo largo de la historia sobre algunos hechos del orden científico, de la naturaleza, y se pensaba que la Biblia en ese sentido, en el sentido científico, era infalible. Veamos cómo se resuelve esta cuestión. Nos dice Luis Heriberto Rivas. En la época del Concilio Vaticano II se venía madurando una idea expresada por algunos teólogos de renombre que quedó impresa en la doctrina de la Constitución Dei Verbum. Contra los que decían que la Biblia contenía errores, los documentos del magisterio repetían incansablemente que la Biblia goza de inerrancia, no contiene error, porque es inspirada por Dios. El concilio, en cambio, dejó definirla en términos negativos, inerrancia, no tiene error, y pasó a hablar directamente de verdad. Se puso el acento sobre un concepto positivo, la verdad que contienen las Sagradas Escrituras, y no sobre uno negativo, la ausencia de error. El Concilio Vaticano II afirma claramente que la Biblia enseña la verdad, que hay que confesar que los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. En esta última frase ingresa la expresión la verdad para nuestra salvación. Se trata entonces de la verdad revelada por Dios para la salvación de la humanidad, que es fundamentalmente la revelación de Jesucristo, de modo que toda la Escritura tiene la garantía de la verdad, no tal o cual parte aisladamente, sino la Escritura en todas sus partes y en su totalidad, siempre que se la contemple desde el ángulo de la salvación. Siguiendo a Pío XII, se insiste en que para acceder a esta verdad de la Escritura se debe tener en cuenta el género literario que utilizan los autores. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en las obras diversas de índole históricos, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. El intérprete, quien lee la Sagrada Escritura, indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. La verdad, siendo única, se puede expresar de diferentes maneras. Una verdad no se dice de la misma manera en un escrito filosófico que en una poesía. También hay que tener en cuenta 3 principios que se expondrán más adelante. Esto cerramos acá con esto. Bellísimo esto sobre la verdad, porque muchos, parados desde un fideísmo, desde una ceguera de la fe, toman la Biblia, la palabra de Dios, en el sentido literal y piensan que la infalibilidad de la palabra de Dios está en el sentido de que es un manual científico. No lo es. Es un libro para la salvación de los hombres, como terminó afirmando el Concilio Vaticano II. No es un libro de ciencia, no es un manual de matemáticas ni un libro de astrofísica. Es un libro para la salvación de la humanidad. Y en ese sentido, en cuanto que es un libro que contiene los datos para la salvación de la humanidad, de todos los hombres, es un libro inefable, porque la verdad está en la salvación que nos señala, en lo que indica, y esa salvación tiene un nombre concreto, es Jesucristo. En ese sentido, la Biblia es inefable, irrefutable, auténtica desde el comienzo al final. Lo es porque es palabra de Dios. Indica señalarnos el camino de la verdad. Y ese camino de la verdad involucra toda la vida del hombre, porque la salvación es en la plenitud del humano. Por eso, queridos hermanos, esto nos ayuda a entender que no podemos tomar la palabra de Dios a la ligera y quedarnos con interpretaciones literales, ni tampoco hacerle decir a la palabra de Dios
algo para lo que no fue escrita. ¿Sí? Esto nos debe quedar claro, porque a veces en la libre interpretación de la palabra de Dios le podemos hacer decir a la palabra de Dios cualquier cosa y caer en el campo del error. Por eso la Iglesia Católica tiene el magisterio, es el cauce por el cual tratar de comprender esta verdad absoluta que Dios nos quiso revelar sin cometer errores, para poder crecer y profundizar en el misterio de la fe, y no hacerle decir a la palabra algo para lo que no fue escrita. Por eso, el Concilio Vaticano II toma lo de Pío, del Papa Pío, para decirnos que para leer la Biblia hay que saber de qué género literario se trata, qué quiso decir el autor sagrado, en qué sentido fue escrito lo que fue escrito, para no cometer equívocos, porque hay a veces excesos en la interpretación y en el fideísmo que nos llevan al error. Tengan todos una bendecida jornada. Que el buen Dios los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.